Concluyo aquí mi presentación y le doy la palabra a Paloma para que nos comente las novedades de la ADE y de la Comisión de la Origen de Comunidad. Muchas gracias, embajador. Buenas tardes a todos.
La verdad es que es un honor estar aquí en la escuela, ver a tantos compañeros. Tenemos a 2 exministros y su secretario de Estado para la presentación del libro de Juan Durán Lóriga, que va a ser es el segundo de esta nueva etapa de la valija diplomática. La colección La valija diplomática no se entiende sin la figura de Alonso Álvarez Toledo, que bueno, después de 15 años dedicado a la misma, nos ha legado a 3 jóvenes diplomáticos, me atrevo a decir, algunos más jóvenes que otros. Tengo aquí a Jorge Vázquez, que es otro de los codirectores de la colección, junto con Luis Marina y junto conmigo misma. Nosotros hemos querido continuar un poco en el espíritu de Alonso, darle solamente un poco de sangre nueva en el sentido de el cambio de editorial, pero continuando con los mismos valores y con las mismas ganas de publicar a compañeros y publicar también incluso traducciones que hagan compañeros. Y la verdad es que el primer volumen de esta nueva etapa, que fueron las memorias de Javier Villacieros, fue todo un éxito, y estoy absolutamente segura que estas cartas políticas del embajador Durán también lo serán. Muy poco que decir sobre la figura del embajador Durán. Yo creo que el ministro Perediota lo conoce mucho más profundamente que yo, pero la biografía es simplemente fascinante. Entre las obras del embajador Durán se encuentran las memorias diplomáticas deliciosas, en las que cuenta tantísimas cosas de tantísimas épocas. Es una memoria viva de la historia de España de los últimos 80 años, 90 años, y en nos relata una época muy particular. Yo, para terminar y para ya dar la palabra al ministro, sí que me gustaría decir, como en la solapa del libro dice: el autor de estas memorias, como dice Ortega y Gasset, de un personaje imaginario, paseó impunemente su hipersensibilidad por las capitales de Europa y de América, de África, de Oriente Medio, no yo, merced a una máscara de diplomático. En España sufría excesivamente y desde lejos su nación le parecía purificada en la esencialidad del recuerdo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para mí también es un honor y un gran placer estar en este lugar tan evocador. Incluso me evoca ahora Emilio Casinello, cuando teníamos los dos el bolo histérico con las oposiciones. Hemos puesto las cosas muy bien, que fueron aquí detrás. En fin, hay tantos rostros amigos y conocidos, ¿no? Yo creo que esta tarde tenemos que agradecer en primer lugar a la modélica colección Valija Diplomática, que haya añadido esta nueva joya bibliográfica tan primorosamente editada como siempre a la colección, a esa colección a la que tanto tenemos que agradecer. Realmente esta tarde no se trata de una memoria propiamente dicha, sino de unas epístolas. El género que trae este libro pues deriva, digamos que, de 3 tradiciones literarias, ¿no? La escuela epistolar, absolutamente importante en Occidente, ¿no? La hacemos en Ovidio, en Cicerón, en Séneca, en San Pablo, y en España pues en Feijóo, en Cadalso, en Ferran Caballero, Un verano en Borno, ahora que estoy viendo aquí a Santiago, Un verano en Borno, magnífica obra epistolar. A Galdós, La estafeta romántica, que recuerda un poco este libro. Y luego estas 2 grandes relatos, unos libros de relatos y uno de ensayo, de 2, un diplomático y un cónsul, que son la Pepita Jiménez de Valera y las cartas finlandesas de Ganivet, que fue diplomática también porque la carrera consular y la diplomática fueron unidas por la dictadura de Primo de Rivera, en un acto de mucha previsión y muy bueno para todos, en 1926, me parece. Pero claro, no se trata solo de la tradición de la literatura epistolar, que
epistolar que está en excelsa. Se trata también de los resabios que quedan muy atenuados y muy bien administrados de la lengua burocrática. De la lengua burocrática habría mucho que hablar. Un derivado de la lengua burocrática es la lengua procesal, pero no me extenderé porque hay poco de esa, hay algo, pero hay poco de esa rama. Y luego está esta lengua que se llama el politiqués, ¿no? El politiqués, que es la lengua que usan los políticos. Y esta lengua que usan los políticos se refleja, no la refleja el embajador en sus comentarios, ni en la parte que él relata en los encuentros, pero sí en las cosas que le dicen los políticos. Los políticos a Juan Durán le hablan en politiqués. Y el politiqués es una lengua que, como dijo George Orwell, sirve básicamente, el politiqués se inventa para que las mentiras suenen como verdades, los delitos parezcan respetables y para dar consistencia a lo que es solo viento. Esa es la lengua politiquesa, y hay mucha lengua politiquesa porque Juan refleja mucho en su libro el lenguaje de los políticos franceses, ¿no? Y bueno, todo esto confluye en un personaje singular, que es Juan Durán, a quien conocemos todos, y por tanto, pues, yo diría que Juan Durán pues, cumple con la perspectiva de ese autor inglés que decía: un diplomático es a well-bred and honest gentleman sent abroad to lie in favor of his prince and his country. Y realmente eso yo creo que no sé cuándo lo ha tenido que mentir, pero lo habrá hecho siempre en favor del príncipe y del país. Juan tiene una larguísima carrera diplomática, una carrera de mucho lustre, de mucha importancia, que ha pasado a caballo entre muchos destinos en el extranjero, que han sido relatados aquí. Yo creo que ha tenido parte de los primeros puestos diplomáticos, uno de ellos en Jerusalén, pues ha estado de embajador en Guinea Ecuatorial, en Amán, en Oslo, en Bonn y en París. En París cierra su etapa de diplomático en activo, ¿no? Y al mismo tiempo ha estado destinado en muchos puestos en el ministerio, muchas direcciones, en torno generalmente a la Dirección General de Política Exterior y luego la Subsecretaría de Política Exterior. Y yo creo que Juan se reúne con una vocación diplomática, un enorme interés por la política, un interés por observar la política, no por entrar en la política, aunque él tiene un abolengo liberal progresista del que siempre ha hecho gala. Y yo querría decir, al mismo tiempo es una persona que, esta expresión catalana, un lletra ferit, ¿no? Le han interesado siempre las letras, la política y las letras. Y cuando nosotros ingresamos en la carrera diplomática, en la que yo hice luego un breve periplo, pues Juan Durán ya era un mito para los jóvenes en aquel ministerio. ¿Por qué era un mito? Por muchas razones, pero sobre todo porque era para nosotros la prueba de que incluso en aquel momento y en aquel contexto concreto se podía ejercer con dignidad una actitud de un cierto liberalismo. Yo recuerdo cuando estaba en los altillos de lo que él llama la cárcel de corte. Yo tengo una polémica porque yo sostengo que allí la única mazmorra que hubo fue la del general Riego y lo que había era salas de audiencia. Y él sostiene que había más mazmorras, pero bueno, es una polémica menor. Lo cierto es que a él le gusta llamar aquello cárcel de corte cuando era la sala de audiencias de Casa y Corte, pero del alcalde de Casa y Corte. Pero bueno, esto vamos a hacer caso. Él estaba allí en un altillo y aquí íbamos en peregrinación todos, ¿no? Una determinada sensibilidad sobre todo, porque allí tenía además un famosísimo grabado de la segunda vuelta de Espartero. Estaba Espartero en un coche, en un landó, con su unicornio de general y una levita civil, ¿no? Que yo decía, quería decir mucho, como ha contado mucho de eso en sus memorias diplomáticas. Y tiene Juan Durán una característica estupenda, que es una gran personalidad que ha conseguido, que todos nos miramos por determinados modelos o determinados moldes. Juan Durán se parece solo a sí mismo. Y en eso, pues realmente ha sido siempre un personaje excepcional. En este epistolario a la cárcel de corte, pues lo que nos incluye son los ejemplares de las cartas que escribía el embajador al ministro. Yo no sé cómo esto andará ahora, porque mi experiencia fue muy juvenil,
pero cuando yo ingresé había dos maneras de comunicarse por escrito. El telegrama descifrado, que teníamos que descifrarlo con el famoso horno, el Ortiz Núñez, que nos decían que era indescifrable, habría que ver eso que fue. Nos daba mucho trabajo, las cintitas y las rectas y todo aquello. Y luego el despacho. El despacho era lengua burocrática completamente, casi langue de bois, ¿no? Y entre medio se estaba deslizando ese género que no era ni el telegrama ni el despacho, que era la carta, en la que el embajador generalmente se atrevía a contar al ministro, al ministerio, pues determinadas cosas que ni encajaban en un telegrama ni encajaban en un formal despacho, ¿no? Y yo creo que estas cartas demuestran varias cosas, ¿no? Demuestran cómo captaba esa langue de bois, ese lenguaje del politiqués. Sobre todo yo creo que en dos de las entrevistas que se repiten, que son con dos personajes que ya estaban entonces en una altura quizás olímpica en la política francesa, que era Raymond Barre y Maurice Faure, pero que claro, Juan con su talento pues le saca jugo a lo que le decían, pero no le decían nada. Daban vueltas sobre todo lo que iba a pasar y no le decían nada. Puede pasar esto, puede pasar lo otro, tal. No contaba una cosa muy propia de ese lenguaje. Pero luego, a lo largo del libro, pues en los Dramatis Personae están todos los personajes importantes de la Francia de aquella época. Están todos. O sea, Juan se ganó el sueldo bien, trabajando bien, ¿no? ¿Y cuál es la sustancia de lo que hablo? Ya lo ha dicho la directora de la Liga Diplomática, ¿no? Mucha política interior francesa, sobre todo la cohabitación, la famosa cohabitación. Claro, ese término cuando se acuña en Francia en un determinado momento político, traía causa de un término del orden civil, la cohabitación, que entonces era una cosa que tenía unas connotaciones que ahora todo eso no existe ya, ¿no? No se sabe por qué ya la cohabitación nadie le... Pero entonces era muy evocador de una cosa difícil y complicada. Y de los temas españoles, pues ahí está la tentación de la renegociación con España, que está muy bien tratada, la siempre presente pesca, los siempre famosos primers, los camiones de Almería, que tantísimos dolores de cabeza dieron, el terrorismo, ya en una fase de colaboración, y en la política interior francesa luego la bombinette, la force de frappe, la bombinette. Pero lo que preside la preocupación de todos los interlocutores de Juan Dolar en esa época es un hecho absolutamente revolucionario, sobre todo para la Francia de la posguerra del Segunda Guerra Mundial, que es la reunificación de Alemania. La reunificación de Alemania todavía no sabemos cómo va a terminar. Intentaré decirlo. Ya sabemos esa frase que en el libro Juan le atribuye a François Molière, que yo creo que es de François Poncet, el viejo, de los franceses. Amamos tanto a Alemania que queremos que haya varias, ¿no? Queremos que haya varias. Era una obsesión que si no había varias, por lo menos hubiera dos, ¿no? Y claro, eso está expresado también por un diplomático inglés que fue ministro de Estado de Exteriores, Lord Hume, que dijo los objetivos de la política británica respecto a esta cuestión son tres, que son to keep the Americans in, to keep the Russians out, and to keep the Germans down. Ustedes mismos podrán ver hasta qué punto la unificación de Alemania está suponiendo una revolución completa en este concepto estratégico. De manera que aquí la primera posguerra europea pagó, entre otros muchos, deudas, la disolución de tres grandes imperios, el austrohúngaro, el ruso y el alemán, que fue el que menos se disolvió, pero tuvo unos grandes desórdenes, y ahora todavía se nos están pasando las letras de la disolución del Imperio Soviético, que no están pagadas, Aquí todavía quedan muchas cosas por ver, y eso tiene que ver también con la situación europea, en mi modestísima opinión, ¿no?
Pero en fin, lo importante es que este libro refleja una observación inteligentísima de la política francesa, refleja una labor diplomática incansable, refleja con una buena prosa en donde la langue de bois solo se usa cuando se refleja a los interlocutores, por lo demás está en un magnífico estilo y dice cosas, y yo le agradezco a Juan todas estas cosas que nos dio a los jóvenes diplomáticos, que teníamos una determinada sensibilidad, y sobre todo le agradezco que, habiendo llegado a una edad canónica en la que algunos vamos caminos, siga como está, que es como un pimpollo, por lo cual nos anima a todos, porque vuelve a ser lo que fue para nosotros cuando éramos jóvenes. Y te lo digo en inglés porque alguien lo dijo en inglés: A beacon of light and the fountain of hope. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice el pimpollo. Señor ministro, señor director, señor secretario de Estado, querida Paloma, quiero agradecer todo lo que se ha dicho de mí con tanta amabilidad y especialmente lo que me ha dicho que fue el ministro José Pedro Pérez de Olca, de quien aprendí mucho, aunque yo recuerdo que en aquellos momentos, efectivamente, en que teníamos como una tertulia liberal en el ministerio, y después de pasados los años, claro que fuiste mi ministro y tuviste en mí una gran confianza que siempre he agradecido. En la polémica de la cárcel, no voy a entrar, pero la cárcel es el nombre para todo el edificio, no es el nombre de una mazmorra, de las mazmorras. La cárcel es la cárcel, son los tribunales, los SAUS también, y la cárcel de corte, que es todo, yo llamo a todo el edificio, fue construida cuando en la capital la traslada en 1604 de Valladolid, donde había ido en 1600, a Madrid. Y una ciudad con prestigio necesitaba tener una cárcel. Y esa cárcel había que pagarla. Y el pago de la cárcel fue un impuesto que se llamó el maravedí de la cárcel, en que había que pagar un maravedí por cada azumbre de vino que se bebía en las tabernas madrileñas, que eran muchas. Cuando no fui nombrado embajador en París, estuve pensando qué manera mejor había para informar. La misión de los embajadores ha cambiado mucho. Hay que decir en realidad que han disminuido su importancia, pero una de las funciones que sigue siendo importante es la información. A mí me pareció que junto a la información de urgencia se podría hacer una información más de fondo, y que esa información podía consistir en parte en entrevistas con personajes. De la manera en que yo me zambullí en el paisaje político francés, y eso me sirvió para informar al ministro de Madrid, pero también sirvió para mi propia formación. Las relaciones entre España y Francia habían chocado en la época en que fue presidente Giscard d'Estaing, con dos problemas muy graves. Yo los conocía porque seguirlos era una de mis misiones como director general de Europa. Los problemas eran los siguientes: la cooperación, la ausencia de cooperación
contra el terrorismo y las dificultades para acceder a la Comunidad Económica Europea. El problema del terrorismo se basaba sobre todo en la idea que había en Francia, sostenida por la tradición alegada de la France Terre d'Asile, de que la manera de evitar terrorismo en Francia era aceptar la presencia de los terroristas vascos y españoles. Es decir, que allí hacían sus asesinatos al sur de los Pirineos, cruzaban la montaña y luego se paseaban con sus familias por San Juan de Luz sin que tuviese ningún peligro. Se nombraron cuando en el gobierno de Mitterrand nombró a un personaje muy curioso a quien no llega a conocer, Gaston Defferre, alcalde de Marsella. Y Gaston Defferre se abrió de capa diciendo que los etarras pueden ser comparados en su heroísmo con la resistencia francesa. Pero Defferre, en cuanto se sintió con el problema en la mano y lo estudió, cambió totalmente de criterio. Y es en ese momento cuando empieza a cambiar. Era el momento, José Pedro, en que tú eras ministro y yo era director general. Y recuerdo esa visita que hicimos a París con el presidente del gobierno, Carlos Sotelo, en el que hubo en un día en que Leopoldo Carlos Sotelo estuvo almorzando con Mitterrand, que por cierto encajaron muy bien, porque Leopoldo Carlos Sotelo vio que tenía muchos libros Mitterrand encima de su mesa y le preguntó, ¿qué libro está leyendo? Y entonces iniciaron una conversación sobre libros que fue, creo, divertidísima y que hizo que empezasen una amistad que no pudieron desarrollar. Luego, en Matignon es la casa, el Boulevard Saint-Germain, en que estaba el primer ministro. Y allí hubo un almuerzo que era doble en realidad. Había el Leopoldo estaba comiendo con el primer ministro, que era Moroa, y José Pedro y yo estábamos debíamos haber estado con el ministro de Negocios Extranjeros, pero no estaba, con el ministro de Justicia, que se llamaba Badinter. Entonces, José Pedro le pregunta a Badinter por qué esa oposición francesa a las extradiciones, si aceptaban las extradiciones para terroristas y alemanes o italianos, ¿por qué no las aceptaban de españoles? Hay que tener en cuenta que una cosa es que las extradiciones, aunque fuesen aceptadas por los tribunales, tenían que tener el visto bueno del gobierno, cosa que no daban entonces. Entonces, Badinter contestó, hay dos tipos de terrorismo. Un terrorismo que se merece cierto respeto y otro que no se lo merece. El terrorismo que se merece respeto es el terrorismo que tiene un objetivo territorial, pero el que no se merece respeto es el que tiene bases ideológicas. Disparate, igual podía haber dicho lo contrario. Yo creo que se le ocurrió en el momento. Y entonces José Pedro les dijo, eso quiere decir, señor ministro, que si se presentan unos terroristas corsos en España los podemos conservar. La conversación llegó a tener un tono bastante fuerte. Y entonces
cuando se unió a nosotros Leopoldo Calvo Sotelo y Moroa. Y recuerdo perfectamente que Moroa nos dijo: sé que han tenido ustedes una discusión con el señor Badinter. El señor Badinter es un gran jurista, es una persona benemérita, pero no está tanto en la práctica de las cosas políticas, eso no es tanto para él. Para estos problemas tienen ustedes que entenderse o con el ministro de Fer, que ya había cambiado su inicial, o con su secretario de Estado. Ese fue el principio de la colaboración en época de Mitterrand. Después de Mitterrand, es decir, no digo después de Mitterrand, en la época de la cohabitación, Mitterrand con los gobiernos de Chirac, la cooperación fue en aumento y fue muchísimo mayor, pero el principio fue en la época de Mitterrand. El otro, yo ya, cuando llegué, el problema auténtico con que nos encontramos era el de la revisión de las cláusulas de la entrada de España en la accesión de España al mercado común, Comunidad Económica Europea. La cosa era la siguiente: unos diputados gaullistas habían pedido que se crease una comisión de encuesta para estudiar los perjuicios que a Francia le costaría por la entrada de España en la... Y esa comisión pues, resultó que se vio envuelta en política interior francesa, que naturalmente eso era los gaullistas, cuando lo plantearon también, pensaban que era una manera de acusar a los socialistas, que eran en cuya época se había firmado la entrada de España, de no haber defendido adecuadamente los intereses franceses. Con Chirac nos causaba también preocupación, porque Chirac había sido ministro de Agricultura y como ministro de Agricultura había hecho alguna declaración opuesta a la entrada de España en la Comunidad Europea. Pero a los pocos días de estar yo en París, yo había conocido en Madrid, en una visita que hizo, a un diputado del partido RPR, partido de los gaullistas, que se llama Lipkovsky. Y este Lipkovsky me invitó a almorzar y me dijo: he estado con el primer ministro Chirac y me dice que él no está en absoluto de acuerdo con que haya una renegociación del tratado. Lo único es que de manera bilateral se podían corregir algunos puntos que complican su aplicación. Esto realmente me dejó bastante preocupado. Pero poco tiempo después, el ministro, no el ministro, sino Chirac se encontró en una reunión en La Haya, se habló con Felipe González y quedaron en que Chirac visitaría Madrid. Y eso en noviembre, yo había llegado en mayo, en noviembre del 86 hay una visita de Chirac a Madrid, de la que vuelve absolutamente decidido a que se acepte sin pega ninguna la entrada, la manera en que España había entrado. Y eso es una cosa que tenemos que agradecer a Chirac, porque Chirac, cuando era ministro de Agricultura, había protegido muchísimo a los agricultores de Rosellón y de Languedoc, y los decepcionó para quedar bien, porque dio más importancia a quedar bien con España. Luego hablé mucho de este tema con Rocard. Rocard era totalmente españolista y además librecambista. Sin embargo, había sido él el que había puesto el plazo de 10 años
para crear allí una fórmula de compromiso 10 años. Luego hablé con Barr, y Barr me dijo que él consideraba que 10 años era un plazo larguísimo, también desde el punto de vista liberal-cambista. El hecho es que ese problema quedó también resuelto. Y os voy a decir alguna otra cosa que tenga relación con España. La cohabitación, yo fui un resultado menor de la cohabitación, porque pasó que en esa situación tan curiosa en que el poder ejecutivo estaba dividido, ya desapareció cualquier idea de mandar a París un embajador político. Y entonces es cuando empezaron a buscar un embajador diplomático profesional. Bueno, pues pasa lo siguiente. La Constitución del 58 establece el presidente de la República elegido por unos compromisarios, un sistema muy complicado parecido que hay en los Estados Unidos, y después se dice que la política será dirigida por el primer ministro. Y cuando hay un atentado contra De Gaulle, el Petit Clamart, De Gaulle ve que si a él lo mataban, que sería complicadísimo abrir elecciones con ese sistema tan complicado. Pensó primero en cambiar la Constitución para tener un vicepresidente que sería el que sucedería, y esa idea no la aceptó tampoco. Y entonces viene la cosa de que el presidente es elegido por el pueblo, es elegido en un plebiscito, es elegido el presidente, lo cual De Gaulle no necesitaba ninguna cosa para ser el elemento dominante mientras vivió, pero después eso tenía quién se hacía cargo realmente del poder ejecutivo y de la política internacional, con quién había que entenderse. Había que entenderse con el presidente de la República y su gabinete, o con el ministro de Negocios Extranjeros y su gabinete. Era una cuestión verdaderamente complicada que afectaba a la política de Francia. Pero afortunadamente, amigo Raimundo, que te veo allí, encontraron una fórmula, que fue que crearon una oficina a cuyo frente estuvo Elisabeth Guigou, que era la que hacía las instrucciones a Bruselas. Es decir, las instrucciones a Bruselas llegaban directamente de esa oficina, y esa oficina es con la que nos entendíamos las embajadas y nos entendíamos nosotros. Es decir, en ese punto comunitario, la cohabitación no tuvo ningún efecto negativo. Había interpretaciones muy distintas de la cohabitación. Por ejemplo, Barr, el profesor Barr, personaje, era muy interesante y simpático, que yo veía con frecuencia, era completamente contrario a la cohabitación. Él decía que la Constitución francesa tenía 2 artículos teóricos que no publicados, pero que eran el siguiente, para evitar la cohabitación, que era el siguiente: si el primer ministro no se entiende con el presidente, debe dimitir. Eso es lo que hizo en su momento, años anteriores, Chirac. Y si las elecciones han dado resultados, ha ganado las elecciones el partido opuesto al partido del presidente, el presidente dimite. Y eso es lo que Mitterrand no hizo.
no hizo. Mitterrand siguió a pesar, y entonces es cuando empieza verdaderamente la cohabitación. El presidente socialista y el gobierno de derechas. Y algunos gaullistas consideraban que el propio De Gaulle había pensado en la posibilidad de que eso pudiera suceder, que a De Gaulle no le importaba nada. Pero a De Gaulle no le importaba, porque la teoría de De Gaulle era que la intendencia sigue, y a él todo aquello de lo que puede ocuparse el gobierno era intendencia. A De Gaulle no le importaba eso. ¿Qué resultó con la cohabitación? Que la cohabitación fue muy buena para Mitterrand porque le permitió un papel, en cierto modo, de árbitro, que fue el que le dio una popularidad para poder ser reelegido como fue presidente de la República Francesa. Entonces, sobre todo eso, iba yo escribiendo unas cartas a Madrid, pero eran cartas un poco distintas por una cosa. Yo he escrito muchas cartas para mis embajadores, cartas que aceptaban o no aceptaban, corregían o firmaban, pero la firma no significa autoría, significa responsabilidad, nada más. Pero estas cartas mías no, estas cartas mías eran absolutamente personales. Me hablaban, me permitían utilizar un estilo más preciso y por otro lado más llano que el estilo burocrático, y todas ellas están dictadas por mí. Y hay otras, no puedo hablar de todas las, pero efectivamente una de las cosas de mayor interés fue la reacción francesa a la unificación alemana. Esa que fue muy curiosa y muy interesante, y para la que yo tenía cierta preparación, porque pocos años antes había sido embajador en Bonn. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento de desconcierto total en que se hace todo lo posible para evitar que se llegue a la unificación política de Alemania. Mitterrand hace unas visitas extrañas, hace una visita a Polonia, hace una visita a los Estados Unidos, luego recibe al presidente de la República Democrática Alemana, visita también a la República Alemana, pero se vio que aquello no daba ningún resultado. Entonces llegó el momento de decir, puesto que esto es ineluctable, aceptémoslo. Entonces vino el momento en que empezó a aceptarlo, pero luego buscaron que Francia no se quedase sola, que Francia tuviese contactos. Entonces entraron en contacto, quisieron con Rusia resucitar la antigua amistad tradicional con Rusia, con Inglaterra la entente cordial. El presidente, las relaciones entre Francia e Italia eran muy mediocres, pero sin embargo el presidente Cossiga fue recibido con una solemnidad tremenda, y en la embajada de Italia Rocard, ya era Rocard primer ministro, me dijo: el presidente y yo pensamos que había que tener un signo externo mayor de las buenas relaciones con España, y para ello estaría bien tener una visita de Estado. Yo dije, el año 85, hace 4 años, hemos tenido una visita de Estado y tenemos constantemente contactos. La próxima reunión hispano-francesa va a ser en París. En fin, no nos sucedió nada. Pero lo curioso
curiosísimo lo siguiente. El pueblo francés aceptó tranquilamente la unificación de Alemania sin ningún problema. Eran la clase política, los periodistas, los que por razones históricas tenían una cosa distinta, es decir, que no era una preocupación general. Pensaban, yo recuerdo que una vez en una reunión estaba el presidente de uno de los think tanks más importantes de París y decía, el pangermanismo está levantando su horrible testuz, y esto quiere decir que van a preparar una nueva invasión. En un siglo han invadido 3 veces, hay que pensar que también que la primera invasión fue Francia, la que declaró la guerra en el año 70, en 70.000 años 70. Y esa era unas actitudes verdaderamente. ¿Y qué pasa? Entonces las cosas con Alemania se fueron suavizando. Los alemanes hicieron muchas concesiones. Recuerdo un momento, por ejemplo, un acto simbólico. Un acto simbólico fue que en una visita de Kohl, la banda militar francesa tocó el Deutschland Liberales y la alemana tocó la Marsellesa. Y en un discurso que hace Kohl en una visita, dice, no, yo soy un palatino, eso del palatinado, soy alemán y soy europeo, como un francés puede ser alsaciano, francés y europeo. Y ahí inventó la soga del ahorcado, pero de manera muy inteligente. Y otra cosa que estaba paseado también, y yo voy a terminar con esto, pero lo de Alemania, es que en Alemania se puso muy pesada. Francia insistió muchísimo en que se reconociese Alemania, en la nueva Alemania, reconociese la frontera Oder-Neisse. Y Kohl sabía que tenía que hacerlo, pero no quería hacerlo antes de haber llegado a la unificación. Totalmente, no quería adelantarse porque era una cosa sumamente impopular en Alemania. ¿Qué pasó? Las relaciones con Alemania se fueron arreglando, incluso en terreno militar se creó una brigada franco-alemana, pero lo que no cabe duda es que económicamente Alemania empezó a superar extraordinariamente a Francia, es decir, la posición de Alemania en Europa es mucho más fuerte que la posición de Francia, y en eso sí han visto disminuido su papel, no cabe duda que es así. Ellos me dijeron que, bueno, lo que pasa es que como les va a costar tanto a Alemania tragar y asimilarse a la Alemania Oriental, eso va a producir una serie de años en que no van a crecer, en que Alemania va a dejar de crecer. Las cosas no sucedieron así. Y ahí voy a terminar con dos puntos pequeños. Uno es el centenario de la Revolución Francesa. Se celebra en París el centenario, el año 89, los 2 siglos de la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla. Y hacen unas invitaciones, hay países a los que invitan, pero no tienen. Primero, hacen coincidirlo con una reunión del Consejo de la Comunidad Europea, donde nosotros no estamos todavía en la Unión Europea. Y España no es invitada. Y hay otros países europeos que no estaban invitados. Y me dieron una explicación verdaderamente extraordinaria. Me dijeron, es que pensamos que en España puede desagradar la celebración de la Revolución Francesa,
porque aquello va a recordar los problemas de la invasión de Napoleón. España no va a pasar nada, en absoluto. Yo creo que es que habían recibido esa información de la embajada francesa en Madrid, porque yo en España el hecho de que Carlos IV fuese primo hermano de Luis XVI no tiene ninguna importancia. Tiempo después hablé con el rey Juan Carlos y me dijo que lo hubiese ido con muchísimo gusto si lo invitan al centenario de la Revolución. Fue una cosa muy interesante, hubo una organización muy buena, hubo muchas exposiciones, pero el único representante que hubo de España fui yo. Y lo cosa curiosa también es que desfilaron las viejas regiones francesas en un enorme desfile cívico que duró casi toda la noche, y resultó que llevaban las flores de lis. Yo creo que es la primera vez desde 1830 que las flores de lis de los Borbones ondeaban en París. La cosa, ¿qué es el problema? El problema fundamental de Francia, lo que digo yo al final, como lo digo al final de mis memorias y lo digo, el problema de Francia es el proteccionismo interior, que es una cosa tremenda. No hay manera de acabarlo. Ahora lo estamos viendo con este problema que tienen, con la reforma que quieren salarial. Es algo tremendo, y todos los intentos que se pueden hacer fracasan. Chirac había hecho un plan para, por un lado, suprimir el impuesto sobre las grandes fortunas y, por otro lado, facilitar el despido Parece que estamos en España, porque eso es una cosa curiosa, que se ve que muchos de los problemas que había hace 25 años en Francia los tenemos en España. Y le pasó que eso no pudo producir efectos positivos, y llegaron las elecciones, y en las elecciones pues pasó lo siguiente: el Partido Socialista llevaba las de perder en las elecciones del 88. Mitterrand no se sabía si se iba a presentar o no. Mitterrand quería mantener el secreto hasta el último momento, y uno de los colaboradores íntimos de Mitterrand me dijo: no se trata de una actitud puramente táctica. Mitterrand tiene 70 años y tiene que tener en cuenta su salud y todo eso. Y ahí viene el problema de la salud. Fue el siguiente: el presidente Pompidou tenía un cáncer muy avanzado, con unos dolores tremendos, y tuvo la fuerza de seguir haciendo, hasta el último día, todos los actos oficiales y trabajando. La impresión que había es que había muerto repentinamente, y no era así. Entonces se pensó, con mucha razón, de que la salud del presidente de la República Francesa no es una cosa estrictamente privada, que tiene que tener una información el país de lo que está pasando. Y entonces se dice que los médicos tienen que presentar cada 6 meses, tienen que preparar los médicos del Elíseo diciendo el estado de salud del presidente. Y el presidente tenía un principio ganderoso, muy del principio, y convenció a los médicos para que lo ocultasen. Eso fue quizá, eso que se supo después, fue muy dañino para el prestigio personal
de una persona tan grande como era Mitterrand. Realmente era una de las cosas que allí era estudiar cómo era Mitterrand. Era un personaje tan complejo, porque era en realidad un ególatra, pero un egoísta. Él era fiel a sus amigos, Él iba a todos los actos de los alumnos de los jesuitas, aunque él había sido alumno de los jesuitas, él iba a todos y decía, soy fiel a mis orígenes. Culturalmente era un hombre muy conservador. Cuando voy a verle con el entonces príncipe de Asturias, de Asturias le habla de que ha visto el Pompidou. Él no tenía ningún cariño por Pompidou y al mismo tiempo le horrorizaba, pienso yo, a Mitterrand. Y dice, bueno, si vuelve por allí, lo que tiene que visitar es una pequeña iglesia gótica. Eso era Mitterrand. Y tenía otra característica, que era una cultura política menor, fantástica. Es decir, conocía todas las circunscripciones electorales de Francia, sabía cómo había que modificarlas y luego tenía unas ideas generales muy brillantes. Pero todo lo que está entre las dos cosas era un poco un político antiguo. Y quiero decir que estoy muy satisfecho de haber vuelto aquí a hablar en este salón con vosotros, porque aquí me recuerdo que hace algunos años que presenté mi ensayo sobre el conde de Gondomar en Inglaterra, lo presenté en este mismo salón. Y para todos vosotros, a José Pedro por su presentación, a todos, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, querido embajador. Con esto concluimos la sesión. Simplemente quería recordarles que tienen fuera un stand donde pueden adquirir el libro de las cartas del embajador Juan Durán, y también recordarles que ahora serviremos una copita de vino para aquellos que quieran quedar un poquito más con nosotros. Yo no sé si, antes de dar la palabra al secretario de Estado para concluir la reunión, hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta en concreto. Veo en fin, que hay distinguidísimos diplomáticos entre el público, el ministro Martín Oreja, el embajador Bassols, Tamarón, no sé. A lo mejor los comentarios del ministro Pérez Llorca o del embajador Juan Durán nos han dado algún tipo de reacción, comentario. Pues este es el momento de expresarlo, si lo desean. Si no es el caso, pues le doy la palabra al secretario de Estado para que concluya. Muchas gracias, embajador, director, ministro Oreja también, embajadores, señoras y señores. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en este acto. Lo decía el embajador director, me gusta venir a la escuela. Yo creo que nos pasa a muchos los que hemos pasado tiempo aquí, sobre todo que hemos empezado nuestra carrera aquí en la escuela. Es siempre un placer. Pero en esta ocasión es un placer especial poder haber venido, pues en primer lugar, acompañando al ministro y acompañando sobre todo al embajador Durán Lóriga. Hace no demasiado tiempo me llamó un día mi padre diciéndome que tenía un amigo que me quería llamar para pedirme una cosa. Y yo dije, pues nada, faltaría. Por padre, por embajador, por muchas cosas, lógicamente, y el que me llamó fue precisamente el embajador Durán Lóriga. Me contó que tenía estas cartas y que si el ministerio teníamos alguna forma para poderlos publicar. Y la verdad es que mi primera reacción, yo como asociado de la ADE y sobre todo pues fiel seguidor desde el principio de esta colección de la valija diplomática, pensé enseguida en esta colección. Hablé en ese momento con Jorge Vázquez, que estaba y sigue estando por muy poquito tiempo, pero vamos, en mi gabinete, y la verdad es que entre los dos y luego lógicamente como no con Paloma Serra, pensamos que podía ser una buenísima ocasión para la valija, que es un poco
el objetivo de la valija pues es servirnos a todos nosotros para, como es lógico, presentar las obras, pero sobre todo para los diplomáticos y para los que no lo son, que tengan interés en seguir nuestros temas. Yo creo que qué mejor ocasión que tener una colección de cartas. Y la verdad es que no he leído todas todavía, no me ha dado tiempo, llegaré, pero he leído unas cuantas, y lo que le hemos ido hoy al embajador de la Lorega pues nos anima todavía mucho más. Yo creo que esas experiencias de él como embajador en París, los temas que ha tratado en su propia presentación, el tema del terrorismo y cómo Francia fue duro para lo que era en ese momento España, que estaba sufriendo el flagelo del terrorismo. Yo creo que lo hemos visto en otros casos, en otros países que también han empezado a buscar disquisiciones entre los buenos terroristas, los malos terroristas, cuando los terroristas lo que son es terroristas y por lo tanto negativo para la sociedad. Yo creo que es algo que hoy en día pues en la comunidad internacional cada vez es más aceptado, pero es cierto que en momentos dados Francia eso quizás no tuvo esa visión. Yo creo que lo ha dicho muy bien también en el otro tema, en el tema de la reunificación, que creo que era una reacción más de los políticos que realmente del pueblo francés, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo hemos seguido viendo después, cuando al contrario los políticos han reorientado en lo que es el tratamiento de España, muy especialmente el tratamiento del terrorismo. La sociedad francesa lo entiende, y yo creo que es plenamente solidaria hoy en día, y hoy que ellos han sufrido además pues también los efectos del terrorismo y han visto cómo por nuestro lado ha habido una solidaridad y una cercanía a la sociedad francesa. Yo creo que ellos lo notan, y eso sin duda es bueno. Por tanto, la verdad es que el embajador Donald Lorega, muchísimas gracias por presentarlo aquí en nuestra casa común, que es la escuela, y a los ministros, al ministro Oreja y al ministro Pérez de Oro, que ha hecho también una presentación magnífica. Muchísimas gracias. Y ahora yo creo que tenemos ese ratito de la copa en el jardín siempre estupendo de la Escuela Diplomática. Muchas gracias.